Buenos días, gusto de verlo, Igual, saludarlo. igual, ¿cómo estás, Eliezer? Buenos días, Alberto. Gracias nuevamente. Y don Adolfo, por supuesto. Buenos días también a usted. Bien, yo creo que que no hemos comentado todavía fue ese hermoso acto, ¿no? Del 19 de julio, el 43-19, que fuimos testigos en la Plaza de la Revolución. Un desborde de alegría, de música, de arte, y la verdad es que cada 19, pues como una inyección, ¿verdad? Que tenemos cada año, ¿no? Para continuar y qué bien que todas esas canciones rememoraban la lucha del Frente Sandinista, a los héroes rindiéndose de homenaje, y también las nuevas canciones, ¿no? Que hablan de la soberanía, de la defensa de la patria y sobre todo el derecho a la autodeterminación. ¿Cuáles son los comentarios que ustedes tienen, muchachos? Bienvenido, Adolfo. Comenzamos con Adolfo. Gracias y saludos antes a Tirsa Claro. y esperamos verla pronto. Eh, Tuve una conversación con varios diputados invitados de diferentes naciones que vinieron al evento y ellos estaban sumamente sorprendidos de la energía que había en la plaza ese día, de la participación de la juventud, del entusiasmo, y ellos hacían el comentario que veían un partido Frente Sandinista bien organizado, con una fuerte estructura, con un enorme respaldo de diferentes sectores, resaltaban a la juventud y hacían observaciones sobre el evento en sí, pues la música, la alegría, ese contagio, porque era imposible no contagiarse del entusiasmo que había en la plaza en ese momento con músicas y con unos mensajes muy importantes que hubo en defensa de la soberanía nacional, de la dignidad nacional, el legado del general Sandino, lo que representaba el 19 de julio, que no basta rezar para hacerle frente a estos problemas, sino de que hay que seguir adelante con principios, con valores. Y fue eso muy importante, una buena celebración y repito, este reconocimiento de invitados especiales al evento que se llevaron una impresión diferente de lo que se dice algunas veces de Nicaragua al exterior por la campaña de la mediática internacional. Y luego, conversando con ellos, exaltaban también, entre otras cosas, la seguridad ciudadana de que goza Nicaragua, la paz social, el crecimiento económico. Algunos pudieron recorrer algunos municipios del país, algunas ciudades, comprobar que tenemos las mejores carreteras de Centroamérica y, en fin, fue una buena celebración con unos mensajes importantes del presidente de la República, recordándonos, haciendo un repaso por la historia de cómo los Estados Unidos siempre han intervenido, han querido intervenir en los asuntos internos de Nicaragua porque otros políticos, otros gobiernos se los permitieron, entregaron la patria y ¿por qué han querido apoderarse de Nicaragua? Por el canal interoceánico, por las riquezas del país, por nuestra posición geográfica. Creo que eso también fue muy importante. Eliezer. Alberto, buenos días nuevamente. Mira, yo no esperaba menos de esta celebración porque esto demuestra cada día más que el partido Frente Sandinista se está robusteciendo muchísimo más y se está ampliando su portafolio de militantes y de personas que creemos en este modelo que ha venido implementando el gobierno del presidente Ortega, número uno. Número dos, obviamente fue un derroche de alegría, un derroche de entusiasmo y sobre todo de participación de la juventud nicaragüense. Fíjate que tan así fue que el primer ministro de la Granadina, de San Vicente de la Granadina, el ministro Ralph González, se puso a bailar. O sea, esa energía, esa fuerza, esa energía, valga la redundancia, que transmite la juventud y que transmite la fortaleza del partido, se vio demostrada en los dotes de baile desde el ministro, ideológicamente de la vicepresidenta Rosario. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar con esto? De que aquí en Nicaragua realmente, a pesar de los ataques, a pesar de los señalamientos mediáticos en contra del gobierno y del presidente Ortega, aquí está demostrado de que todo eso es pura y mera mentira, pura y mera y llana mentira. Porque, hombre, aquí 43 años no es así por así celebrar una revolución.
Y aquí han pasado muchos gobiernos, pero la revolución ha prevalecido, el frente ha prevalecido, el presidente Ortega ha prevalecido. Y obviamente está materializado en todos los avances, toda la restitución de derechos y desarrollo económico sostenible que tenemos como país. Mientras otros países están dando, como dicen, están perdiendo la batalla económicamente, Nicaragua sigue fortaleciendo, sigue robusteciéndose y lógicamente solamente se ve ¿cómo se puede decir? Se ve materializado y se ve demostrado en el trabajo que ha venido realizando 43 años después el gobierno y la Revolución Popular Sandinista, lógicamente, al frente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo creo que también habría que destacar la parte organizativa, ¿no? Y para luego ir a lo que decía Pastrán, que se refería al discurso del presidente. En la parte organizativa se notaba, ¿no?, todo el esfuerzo que se desarrolló para llegar hasta ese día. El entusiasmo que mencionaba Adolfo también, que fue comentado por todos, ¿verdad? Esa energía de la juventud, ¿verdad?, que estaba en esa plaza, pues eran algo que hacía que la plaza se escuchara por todos lados. Hay que destacar también que en todos los barrios, en todas las comarcas y municipios también se celebró el 19 de julio. Se colocaron también pantallas para que la gente pudiera escuchar el discurso del comandante y fue un día completo, y no solamente el 19, porque los días previos también de movilizaciones, de caravanas con caponeras, motocicletas, bicicletas, caminatas, es decir, toda una celebración, ¿verdad?, que daba cuenta de ese día y la importancia que tiene para Nicaragua celebrar el 19 de julio. Me parece que... En efecto, si usted recuerda, fue un mes de celebración prácticamente, Claro, porque en todos los municipios comenzaron a hacerse dianas, caravanas, encuentros, recorridos, desfiles durante los fines de semana anteriores. Y se pudo notar la capacidad de convocatoria que tiene el Partido Sandinista, esa estructura hasta en el último rincón de Nicaragua, que pudieron manifestarse tranquilamente, libremente, expresar ese respaldo popular al gobierno del Frente Sandinista en todos los municipios. Eso no lo hace cualquier partido. Yo siempre digo que ya quisieran otros partidos en América Latina tener esta capacidad de organización, y los invitados también lo observaban, esa capacidad de organización que tiene el Frente Sandinista. Algunos estaban en Managua y veían cómo se movilizaba la población, incluso la reunión espontánea en la Plaza de la Fe, en donde miles de ciudadanos fueron desde la noche anterior, el día 18, a hacer una vigilia. Y ese entusiasmo, sobre todo resaltar el apoyo popular, el entusiasmo de la población en esta celebración, lo cual se puede traducir en un pleno respaldo al gobierno, a las gestiones del gobierno, al Partido Sandinista, en lo que está haciendo a favor de los nicaragüenses, sacando a los nicaragüenses de la pobreza. Eso se traduce en ese respaldo, en ese reconocimiento pleno. claro que sí, Eliezer. Alberto, fíjate que estaba recordando, ahorita vos tuviste un invitado, creo que se llama Fabricio Casimiri, que es periodista también. Casari, sí, Casari. Correcto, y novelista, y escritor, perdón. Él decía algo muy cierto. Fíjate que el Frente Sandinista, dice, demostró una cosa fundamental, y es tener el monopolio político y la fuerza en este país. Y es cierto, porque, hombre, tener ese poder de convocatoria, porque ese fue el acto central, ¿verdad?, aquí en la Plaza de la Revolución, pero en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, en los diferentes barrios que conforman este país, esta capital de Managua, se vio lógicamente la afluencia fehaciente de militantes y no militantes sandinistas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que aquí pasó de ser un proceso o una celebración revolucionaria a ser una celebración, como él mismo lo decía, de varias personas, de varias, ¿cómo te puedo decir? De varias generaciones, perdón. Entonces, estaba el abuelo, estaba el papa, estaba el hermano, estaba el hijo. O sea, son varias celebraciones en una misma, varias generaciones, perdón, en una misma celebración. ¿Por qué? Porque el gobierno, el frente, perdón, la revolución ha venido a hacer esto, no solamente en el año 2022, 43 años después, sino 43 años atrás. La revolución en esta segunda o tercera etapa ha venido, obviamente, a restituir los derechos de todos los nicaragüenses
y a plasmar por lo que realmente se luchó, por lo que realmente los héroes y los mártires lucharon, que es para continuar dejando y manteniendo a Nicaragua en el proceso de paz y de restitución y avance económico, que es lo que nosotros tenemos y lo tenemos materializado, porque aquí, como él mismo lo decía, aquí no se necesita ser sabio o ser iluminado para ver la forma creciente que ha tenido el país, no solamente verticalmente, sino horizontalmente, obviamente, ¿entendés? Entonces, Claro. yo lo miro. No hay que también hacer a un lado la participación de los artistas, ¿verdad? Porque hubo una gran participación de Fue artistas, de espectacular. músicos, y yo creo que hicieron el mejor de los esfuerzos, ¿verdad? Porque sonaba tremendo aquello, pues me imagino que en la televisión también así se escuchó, pues, ¿verdad? Me dice Milton que sí, pues que se escuchó. Fue tremendo y eso demuestra una gran cantera que tiene hoy por hoy Nicaragua de artistas. Qué capacidad, qué entusiasmo, talento, derroche de talento y mucha música nueva que es muy inspiradora y que llena de entusiasmo a todos los que estaban ahí en la plaza. Claro, 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 claro. Muy buen sonido y la verdad que todo estuvo bien. Y acerca del discurso del comandante, pues es evidente, ¿no? Que la historia de intervención y muerte que ha tenido Estados Unidos con Nicaragua es innegable, pues la verdad es que estos señores siempre se han creído los dueños del mundo, pues principalmente en estas latitudes. Aunque bueno, también ha ido a hacer la guerra a otros lados, ya tenemos la guerra de Vietnam, el presidente lo recordaba, que la primera derrota es aquí con Sandino, ¿verdad? Que está debidamente Y documentada, incluso documentado. en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ellos aceptan, fuimos derrotados en Nicaragua, expulsados los marines, y por un pequeño ejército. Sí, claro, 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 por esa voluntad inmensa del general Augusto C. Sandino, ¿no? De hacerle frente. Y como decía antes Daniel, le metieron hasta la aviación, imagínense, pues, a qué niveles, ¿no? Recuerden el bombardeo de Mocotal, ¿verdad? Le metieron hasta la La primera aviación. ciudad bombardeada por Estados Unidos en América Latina. Y bueno, y entonces estos gorilas que estaban en esa época aprendían de esos amos. Y es así que le ponen también, le echan la tanqueta a Julio Buitrago Rojo, ¿verdad? En las delicias del Volga. Recuerden, un solo hombre resistiendo tanquetas, aviación e infantería. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cómo eran, ¿ah? Para que vean, ¿ah? Gracias al... Alberto, Ajá, es que el presidente mismo lo dijo, son ejércitos que demuestran que realmente no tienen el poderío ni la experiencia militar como ellos han venido pregonando a través del mundo. Porque perder la batalla, perder la guerra frente a un ejército de apenas escasos ciudadanos y que no tenía ni siquiera experiencia militar, yo creo que es de sumamente algo honorable por parte de nosotros los nicaragüenses y lógicamente de Nicaragua. El presidente lo llamó, son ejércitos de papel y que obviamente no tienen ninguna autoridad, hablando de Estados Unidos, para venir a decirnos a nosotros los nicaragüenses o como país lo que tenemos que hacer. Las órdenes de nosotros se dan aquí en Nicaragua, no en Washington, lo dio el presidente en varias ocasiones anteriormente. claro, claro que sí, claro que sí. Y por otro lado también hay que decirlo que los mismos de siempre, ¿no? Que piden la intervención. Fue un partido el que pidió la intervención para que lo viniera a defender frente al otro, ¿no? Y después el William Walker, como le explicaba bien el presidente, se le fue con el mandado, como decimos en buen nicaragüense, se le robó el mandado y hasta se proclamó presidente de Nicaragua. Es decir, en el colmo de los colmos, pues. Bueno, eso es parte del pensamiento norteamericano, cómo piensan los norteamericanos de los nicaragüenses, porque en algún momento William Walker desprecia a los que lo trajeron, a los nicaragüenses, y él se hace del poder en Nicaragua y se proclama presidente porque dice que estos nicaragüenses no están preparados para gobernar este Así país, es. ¿verdad? Y que él es el iluminado, él es el predestinado para mejor gobernar Nicaragua. Eso me hace recordar mucho tiempo después otros norteamericanos que vinieron a Nicaragua a decirle a los nicaragüenses en 1927, ustedes no están en capacidad para gobernar Nicaragua y nosotros tenemos que organizarle las elecciones, escoger el que queremos que sea presidente y hasta imponerle la banda presidencial. ¿Recuerda usted esos hechos?
están bien documentados en la historia. ¿Y qué decían entonces esos enviados norteamericanos? Despreciaban a los nicas, que eran incapaces, que eran ignorantes, que eran arrastrados, políticos de la época, y que solo aceptaban dictados de lo que decían los Estados Unidos. No tenían una propuesta propia nacionalista, y por eso los Estados Unidos creen que puede seguir haciendo lo mismo. Hoy la situación es totalmente diferente. Aquí hay un gobierno con dignidad, soberano, con un país libre, independiente, autodeterminado, que está luchando con sus propios esfuerzos por salir de la pobreza, pero que exige respeto, relaciones de respeto, bajo el reconocimiento del marco de la Constitución Política de Nicaragua y nuestra soberanía. Tiempos esos que importantes que los ha recordado el presidente de la República, pero que no volverán. Claro que sí, Eliezer. Esa era la manera humillante, hombre. La manera humillante de tratarnos a nosotros los nicaragüenses, desgraciadamente, en el tiempo de la dictadura de Somoza. Esa es la primera realidad. Y que era permitido, lógicamente, por los entreguistas de turno, que son los mismos de ayer, son los mismos de hoy y van a ser los mismos de siempre. Ya en varias ocasiones lo ha dicho el presidente Ortega. Pero fíjate que hay algo que a mí yo quiero recalcar, y yo creo que no hay necesidad ni de recalcar, porque todo el mundo lo sabe, como es la valentía, la entrega y la determinación que hemos tenido nosotros como nicaragüenses para mantener y para pasar a otro nivel de calidad de vida. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos ves de que realmente un gobierno está trabajando, pero para sus intereses, vos decidís tomar la determinación de que ya no te sirve ese gobierno y lo echás, lo votás. Es lo que nosotros hicimos en años, en décadas atrás. Y obviamente hemos mantenido, porque lógicamente sabemos de que el gobierno del presidente Ortega sigue realmente llevando la bandera de la restitución de los derechos de nosotros los nicaragüenses, no de la restitución de sus derechos. Porque el presidente Ortega bien pudiera irse a su casa bien, punto y aparte, y dejar el país y no tener todo ese montón de problemas que le ocasionamos nosotros como país. Sin embargo, él siempre ha venido en su afán de luchar por el sector más vulnerable, por el sector más desposeído, y aquí está dando la batalla a pesar de sus 76 años. Entonces, es algo que, vuelvo y lo repito, honorable, que hay que reconocerlo, no solamente al presidente Ortega, no solamente al partido de gobierno, también a nosotros como nicaragüenses, como ciudadanos, que hemos sabido llevar más bien estas acciones para seguir adelante a favor y cerrar filas a favor del gobierno. Porque 43 años después, estar luchando, a pesar de ser despotricado, a pesar de ser señalado, a pesar de ser vilipendiado, y seguir aquí al frente del pueblo nicaragüense, yo creo que es algo honorable y que solamente una persona entregada a su pueblo, solamente una persona que realmente tiene verdadero amor por este país, es que lo puede hacer. Claro que sí, pero una aclaración, no solamente fueron en épocas pasadas, ¿verdad? Recordemos que a lo largo de la historia, cuando ellos están en nivel poder, pues se muestran sumisos, como decimos en nicaragüenses, bastante sobrados y hasta son despreciados, como decía Adolfo, por estos funcionarios que llegan aquí y se encuentran con este tipo de gente y dicen que arrastrado es este tipo. Vamos a la pausa, ya regresamos para hablar sobre el tema. Afán por ser más que servil con los gringos. Yo recuerdo, si no que me corrija Adolfo, que cuando vinieron aquí estos gobiernos después del 90, ¿verdad? Venían con el asunto de la economía y aquel nombre que le llamaban pomposamente programa de ajuste estructural, que no era ni más ni menos que correr gente, ¿no? Correr gente, achicar el Estado, desentenderse de las cosas públicas, olvidarse de la salud, olvidarse de la educación, privatizarlo todo, acabar con el Banco Nacional de Desarrollo, que los riquitos lo quebraron, allá están todavía los que deben, ahí estaba la cobra, creo que todavía hay cuentas pendientes ahí, y no pagaron, porque el asunto era, bueno, no pagaron. Y me recuerdo que cuando venían esas personas, esos representantes de esos organismos, pues las atenciones que recibían de los funcionarios que manejaban la economía era tal que la gente, estos gringos decían, o las personas que venían en nombre de ellos, esto dan pena, pues son arrastrados, ¿no? Inclusive, como el afán de estas personas era después ser funcionarios del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, algunos de ellos lo lograron y se fueron a hacer ajustes a otros lados, entonces no les importaba, si le decían, vamos a correr a 30,000, el nicaragüense
PLL le decía todo, 60.000 si querés. Y aquel decía, hombre, pero qué barbaridad, qué arrastrado que es este tipo, ¿no? Es decir, así era la actitud. Nomás llegar el presidente Ortega en 2006, lo primero que orienta y ordena es que se haga un programa de Nicaragua para presentarlo al Fondo Monetario o los organismos multilaterales, porque antes era, este es el plan para Nicaragua, aquí está, no ortodoxo, heterodoxo, combinado, aquí está, este es el plan para Nicaragua. Aquí no, era un plan de Nicaragua que se presentaba a esta gente y le decía, no, esto que me estás pidiendo no se puede, ¿verdad? Porque los otros jamás dijeron una palabra. Sí, señor, claro que sí, vamos a hacer esto, corramos a tanta gente. Si no corríamos, pues adelante, Adolfo. Y ofrecían hasta más de lo que el fondo les pedía, porque ellos eran fondos monetaristas, ¿verdad? Eso es una clase de pensamiento tecnócrata en donde el pobre no importa, porque en realidad no les interesaba sacar a la Nicaragua de la pobreza, sino mantener el status quo de beneficios para los grandes capitales, los grandes sectores económicos, los tecnócratas, y como está ocurriendo en este momento en otros países de América Latina, no los vamos a mencionar, que hay una crisis, la gente está lanzada a las calles porque unos élites, pocos grupos se han hecho más ricos y los pobres cada vez más pobres. No soportan esta situación porque en su visión, en su estrategia, en su interés, no está sacar a los pobres de la pobreza. Aquí ocurrió eso en algún momento con el famoso ESAF, el programa de ajuste estructural, que era para reducir el tamaño del Estado, lanzar a la gente a la calle. Ustedes se acuerdan que había un programa de indemnización salarial. De conversión ocupacional le llamaban. Programa de reconversión ocupacional. Y entonces lanzaban a la gente a la calle y le decían, vaya, ponga su pulpería y usted viva de eso. Y bueno, no todo el mundo estaba preparado para convertirse en emprendedor, como hoy sí tienen oportunidades porque también el gobierno les da asistencia y capitalización. Es otra visión, es otra estrategia. Pero tampoco se les corre para decir andate a hacer un emprendimiento, es decir, ese es para otra gente, pues, ¿verdad? Claro, pero entonces, ¿qué es lo que ocurría en aquel momento? Los funcionarios eran dóciles totalmente al Fondo Monetario porque, como usted bien lo ha dicho, muchos de ellos pensaban que o querían ser tan condescendientes, por decirlo amablemente, que pensaban que después el fondo o el Banco Mundial o el BID los podía contratar, como algunos. Aquí hubo un superintendente de banco que se negó a declarar en quiebra otras instituciones financieras en el año 2000 y se fue a refugiar a uno de los bancos multilaterales a buscar trabajo y se quedó allá fuera de Nicaragua. Otros que eran aquí asesores de los gobiernos liberales para supuestamente reducir la pobreza, abandonaron el país y después de haber hecho un montón de ajustes, de afectar a un montón de gente y meterle en la pobreza, y se fueron a ser trabajadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ganando jugosos salarios. Entonces, ¿por qué? Porque no les interesaban los pobres, no tenían una visión. Contrario, usted ve este gabinete que tiene Nicaragua y sobre todo el gabinete económico, pues todos son excelentes funcionarios, pero me quiero referir al gabinete económico, en donde se ha hecho aquí una serie de decisiones económicas que se logró cerrar el año pasado con un crecimiento del 10.3% del Producto Interno Bruto, récord en la historia de Nicaragua. Hoy tenemos más de 4.300 millones de dólares en reservas en el Banco Central y las perspectivas de crecimiento entre 4 y 5% este año, a pesar de esa incertidumbre que hay en los mercados internacionales por la situación geopolítica, las decisiones de Estados Unidos, las sanciones de la Unión Europea. Pero a pesar de eso, aquí se mantiene una disciplina fiscal bajo inflación controlada, la menor deuda interna, el menor déficit fiscal de Centroamérica, ahora con los precios congelados de los combustibles, con el subsidio. Eso es producto de la voluntad política del gobierno y de funcionarios que están pensando en el beneficio de las clases populares, de los nicaragüenses, no solamente para hacer crecer la economía, para que los ricos se hagan más ricos, tengan más ganancias, y aquel concepto de ellos de que si arriba está bien, va a gotear un poquito abajo y ahí los pobres entonces se van a beneficiar. Eso es ahora totalmente lo contrario, que suba la economía, que beneficie
el Producto Interno Bruto crezca, para que todos los sectores estén bien, sobre todo los pobres tengan oportunidades de desarrollo, educación, salud, crecimiento y que las familias estén mejor como en efecto están ahora. Claro, aquel cuento de que el tiburón se baña y pringa la sardina. Vamos con Eliezer. Adelante, Eliezer. Alberto, no nos vayamos lejos. Desde que vendieron el ferrocarril, estos delincuentes en el gobierno de doña Violeta, desde ahí vos le estás quitando el machete de trabajo, la herramienta del trabajo al sector más vulnerable que siempre ha existido en Nicaragua. Desde ahí estás empezando. Número uno. Número dos. Cuando vos condonas una deuda a un país por crímenes o por una guerra impuesta por ellos mismos, 17 mil millones de dólares, vos le estás dando la espalda al pueblo, le estás dando la espalda al nicaragüense y le seguís dando la espalda a la población más vulnerable y necesitada de este país. Cuando el nivel de analfabetismo se dispara en este país con estos gobiernos, le seguís dando la espalda al pueblo nicaragüense. Y cuando vos haces que los impuestos de tu país, el que gana más pague menos y el que gana menos pague más, le seguís dando la espalda al pueblo nicaragüense. Por eso es que pasaron y por eso es que se van a mantener en la historia del olvido de la mente del nicaragüense. Porque ellos ya no son ninguna opción política para este país. Ya no son ninguna opción determinante para hacer eco en la economía o en la política de este país. Porque sencillamente y llanamente ellos le dieron la espalda al pueblo nicaragüense. Y es lo que ha hecho resarcir, lo que le ha devuelto los derechos el gobierno del presidente Ortega. Por eso es que 43 años después continúa y continuará haciendo eco la labor del gobierno del Frente Sandinista y la labor, lógicamente, del gobierno del presidente Ortega. Porque aquí ni los gobiernos de los Somoza, pero ni la dictadura de los Somoza, ni los desgobiernos de los neoliberales que tuvieron 17 años, hicieron algo por este pueblo. Porque tuvieron su oportunidad, tuvieron las mismas oportunidades que tiene el actual gobierno, pero no lo hicieron. Y obviamente no lo hacen porque no tenían voluntad, no tenían ninguna voluntad para trabajar por tu pueblo, trabajar por vos mismo. Porque sus cuentas bancarias en el exterior o aquí en Nicaragua, sus carteras se engrosaron, pero el del nicaragüense se achicó. Entonces, obviamente y lógicamente, es algo que yo quería, no podía dejar de decirlo, porque cuando vos trabajás, vuelvo y con esto quiero cerrar, por un país, por tu país, obviamente no estás haciendo algo bien. Pero cuando trabajas por los beneficios de otro país y sos entrevista hablando de Estados Unidos, entonces ya estamos hablando de otro idioma. Claro, hay que recordar también que en el caso de las privatizaciones se hicieron en habitaciones de hotel, se hicieron de forma más que amañada, algunos hicieron un gran negocio, le vendían compañías importantes estatales a particulares, estos después iban a venderlas a transnacionales, se metían ahí millones y millones y millones, repartían. La verdad es que es impresionante la lista de chanchadas que se hicieron, por llamarlas de alguna manera, ¿no?, durante esa época. Y bien, llegar aquí no ha sido fácil, Adolfo. Definitivamente, a propósito de eso, dos ejemplos claros. Ajá. La empresa de telecomunicaciones, ¿cómo se liquidó la empresa nacional de telecomunicaciones en Nicaragua? En un cuarto de un hotel, con miembros del comité de licitación, en secreto, nadie supo quiénes fueron los oferentes. De pronto se dijo, se vendió ya a X compañía y se le vendió al crédito. Al crédito, sí, hombre, claro. Lo va a pagar en cuota. Tronco de negocio, pues. Tronco, sí. Ese. Después aparecieron con que una generadora eléctrica del Estado no servía y había que liquidarla. Y la liquidaron de guate mojado. Se supone que esa es la de los canadienses, esa, ¿te acordás? Esa es la generadora que está en Tipitapa. En Tipitapa, sí. Entonces, un grupo de amigos del presidente de la República hicieron una oferta 10 veces menos de lo que costaba la generadora. Correcto. Y dijeron, hay que vendérsela. Y la vendieron. ¿Y en cuántos abonos la pagaron? En 10 abonos.
porque decían, es bueno pues por la inversión, que ellos se recuperen, y se la vendieron en abono suave. Y eso es un negociado o No, un mira, negociazo. ahora da risa, pero escúchame, igual el tema de los españoles allá en el mar, ¿no? Usted va a pagar hasta que sea rentable. Nunca era rentable, nunca ganaban. Exactamente, exactamente. Ah, Adolfo. Exactamente. Y bueno, ¿y quiénes eran los después se convirtieron en asesores de esas empresas? Los funcionarios que participaron en esos procesos de venta de esas compañías. ¿Y quienes después resultaron siendo nuevos empresarios y millonarios en Nicaragua? Los que andaban renegociando la deuda externa del país y que andaban vendiéndola después a 4 centavos, y se ganaban como intermediarios ellos mismos que endeudaron a Nicaragua. Después andaban buscando que se renegociara y se perdonara esa deuda a favor de compañías internacionales que se dedican a eso. Pero ¿quiénes eran los intermediarios? Los mismos funcionarios de estos gobiernos. Claro, claro. Si eso chorrea sangre, y Eso ya no así se es. diga, y ya no se diga lo de las quiebras bancarias, 500 millones de dólares en pérdidas que se le provocó al país, caso que todavía sigue vivo y está abierto. Te acordás la cascarilla de la cascarilla. La famosa cascarilla de arroz de los hermanos Centeno Roque. Hombre. Y si hay cantidades de historias todavía para escribir y Sí, 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 documentar. sí, sí. Te acordás aquí empresa que exportaba más que el esfuerzo nacional, los certificados de bonos tributarios. Y, Certificado de bonos tributarios para no pagar y impuestos. no, no, y entonces después el presidente del Banco Central no se fijó, pues, que con todo el esfuerzo nacional, en aquel entonces eran 230 millones, y solo una empresa exportaba 150 millones. Yo lo hubiera mandado a traer, ¿cómo hacer, hermano? Presentarme a traer como vos, pues, para que lográramos sacar este país adelante. Pero ni lo vio, no lo vio jamás. Y después se repartían reales, ¿recordás? A través del Ministerio de Economía. Pero bueno, es una barbaridad, y nos metimos a eso Perfectamente, me porque es acuerdo. la Y si usted realidad quiere, de hay este una país. enorme lista. Si hay Eh, una enorme lista de casos. Porque es la realidad, ¿no? Y yo creo que no debemos olvidar eso. Para mucha gente estamos hablando seguramente de cosas que no recuerdan, pero así era la cosa en este país, pues, así era la cosa. Bueno, es que hay importante, hay que tener memoria de todo eso hecho, y una de las cosas que los nicaragüenses siempre tenemos que valorar y apreciar, por ejemplo, una de tantas, lo de la energía eléctrica. 8, 10, 12 horas de racionamiento de energía, cómo eso afectó el desempeño de la economía, el crecimiento de la economía, en los hogares. Si usted no tenía una pequeña plantita a base de gasolina, a lo mejor no podía Sí, trabajar. ¿Y por qué? Por falta de visión, de inversión en la generación eléctrica. Estos gobiernos duraron 60 años, les tomó llegar a la cobertura eléctrica un 54% del territorio, con la costa caribe aislada, porque si no tenían pequeñas plantas de generación a base de un búnker, no había luz. Hoy ya vamos rozando el 100% de la cobertura eléctrica nacional. En tan solo 15 años se duplicó o se ha duplicado la cobertura eléctrica, todo el Caribe está conectado, se ha llevado progreso, ya no se digan las carreteras, las escuelas, los centros de salud, los hospitales que tenemos ahora de primer mundo, la mejor red hospitalaria de Centroamérica, y si quieres seguimos, producto de que no había visión, no había interés por el país, o no había amor por Nicaragua, que puede ser lo contrario. adelante, Eliezer. Hombre, pero fíjate que yo me pregunto algo. Para mí son cosas que yo no viví, pues yo estaba chaval, todo lo que estoy escuchando. Hombre, pero por qué no están puestos, no están presos este montón de delincuentes? Esa es mi pregunta. Si hay pruebas de que lo que hacían era repartirse los recursos económicos de nosotros, los nicaragüenses, entonces, ¿por qué no están presos? Esa es mi pregunta, ahora que yo me hago. Yo creo que hay que, a lo mejor, pues no sé, algo que se me ocurrió, poder poner un poquito de cartas en el asunto en esta situación, porque yo creo que aparte de que no tenemos que olvidar esta situación, pues tampoco queremos que se vuelvan a repetir, es obvio, lógicamente. Entonces, es algo que yo quería solamente agregar algo. Claro, vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya regresamos, ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y bueno, vamos a la parte final del programa, ya estamos llegando a las 8 de la mañana, pero bien, ahora tenemos, luego del 19, pues acciones, más trabajo,
Y ya vamos a las municipales, Adolfo, ¿no? Este año es un año electoral, vamos a las municipales y bueno, a continuar trabajando, ¿no? Para el desarrollo de los municipios, Adolfo. ¿Estás ahí, Adolfo? Sí, sí, los escucho. Se ha hecho un enorme trabajo, repito, en los municipios del país. Uno recorre Nicaragua y uno ve algunos municipios cómo han progresado, tienen calles nuevas, adoquinadas, pavimentadas, nuevos negocios. Se nota que Nicaragua definitivamente ha cambiado y que hay un enorme progreso. Ya no se digan cabeceras departamentales como Estelí, Jinotega, Matagalpa, León, Chinandega, en donde se nota enormemente cómo estos municipios, estas cabeceras departamentales han avanzado. Debe esperarse pues que en los próximos días el Consejo Supremo Electoral debe anunciar el calendario de cómo se va a pronunciar o cómo se va a desarrollar este proceso, pero creo que los nicaragüenses están claros de que deben decidir por que continúe este progreso, la paz, la estabilidad, las oportunidades de desarrollo que hay en Nicaragua hoy por hoy y que sobre todo los municipios sigan creciendo, sigan desarrollándose y creando oportunidades, porque en los municipios también se están creando muchas oportunidades, muchas escuelas, las escuelas de oficio, muchas mujeres, muchos jóvenes, hombres que han encontrado oportunidades de trabajo participando en estos nuevos oficios y que hoy están emprendiendo, prosperando, creciendo y su familia saliendo de la pobreza. Ya no se diga el acompañamiento que tienen a través de Usuracero, el MEFCA, el programa Adelante que se ha puesto en marcha para apoyar a los miles de pequeños productores agrícolas del país. Así es que tenemos buenas perspectivas y yo espero que se reconfirme, que el pueblo de Nicaragua reconfirme esta ruta de desarrollo en la que estamos avanzando. Claro que sí, Adolfo. Alberto, mira, el nicaragüense ya sabe a dónde y por quién votar. Aquí no hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista tiene el monopolio, como lo decía hoy, lo repito, el monopolio político y de fuerza, debido al desarrollo que ha ejercido, que hemos ejercido como país, lógicamente por el gobierno. Aquí toda mente fresca, toda mente entendible sabe por dónde y por quién votar. Porque no vas a querer estar mal, hombre. Eso es falso. Vos has visto que el gobierno ha demostrado y seguirá demostrando su labor y su lucha por el pueblo, por el sector más vulnerable. Y ese sector es la gran mayoría de los nicaragüenses. Entonces, sabe que tiene que votar, por quién tiene que votar y por qué debe de votar. Eso es lo que quería agregar solamente. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Eliezer, por haber estado con nosotros. Voy a llamar a Jader. Vení, Jader, por favor.